Actualmente estamos sufriendo la peligrosa pandemia de COVID-19, la cual ha contagiado hasta el martes de la semana pasada aproximadamente 300,000 personas y provocando más de 35,000 muertes. Nuestro derecho a la salud está garantizado por nuestra Constitución política, la cual mandata al Estado mexicano ser garante de dicho derecho. ¿Estaba preparado el sistema de salud para garantizar nuestro derecho a la salud? ¿La respuesta del Estado mexicano ante la crisis sanitaria que estamos viviendo ha sido la adecuada? ¿Por qué no nos acompañas y comenzamos con el programa? Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Género y Política. ¿Cómo están? ¿Ya compartieron? ¿Ya nos comentaron en el programa? Pues yo espero que sí, porque gracias a eso es que Género y Política continúa para todas y todos ustedes. Como bien saben, en este bloque que hemos hecho para todos ustedes, hemos tratado de tocar los temas sobre el COVID, cómo ha impactado esta pandemia en general en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, en la cuestión política, social y económica a las mujeres. Pero el día de hoy vamos a hablar concretamente cómo ha afectado esta pandemia de COVID-19 a los derechos de la salud que tenemos las mujeres en este país. Y para ello tenemos 3 mujeres extraordinarias que han estado con nosotras aquí en Género y Política y que invitamos nuevamente porque ustedes nos lo piden y porque son ponentes extraordinarias que siempre nos regalan información muy útil. Vamos a presentarlas de una vez, si les parece. Yo quiero presentar a Frida Alejandra Esparza Márquez. La diputada Frida es licenciada en Filosofía, es diputada federal del PRD e integrante de la Comisión de Salud. Frida, un gusto saludarte nuevamente. Bienvenida a tu casa, Género y Política. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias. Y aprovecho para saludar a Vania y a Georgina. Un gusto estar acá platicando con ustedes. Muchas gracias, Frida. Y pues como ya anunció también la diputada, está con nosotras Vania Yael Mosqueda Moreno. Ella es licenciada en Enfermería y activista de los derechos sexuales y reproductivos. Vania, un gusto saludarte de nuevo en Género y Política. ¿Cómo estás? Hola, Gaby, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Como bien dices, ya hemos estado antes con ustedes en Género y Política, siempre disfrutando de este set tan ameno que nos permite pues intercambiar información, puntos de vista y demás. Es un gusto estar en esta ocasión nuevamente con Frida, ahora con la doctora Georgina. Entonces, pues listísimas ya para este programa. Muchas gracias. Muy bien, pues ya nada más nos falta presentar, como bien dijo Vania, a la doctora Georgina. Ella es Georgina Cárdenas Acosta, doctora en Antropología Social y maestra de Estudios de Género, jefa de la carrera de Sociología de la FES Aragón. Doctora Georgina, un gusto saludarla en Género y Política. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gaby, me da mucho gusto estar aquí contigo nuevamente y compartir este espacio con la diputada Frida y con la licenciada Vania. Y bueno, pues un placer aquí estar de nuevo. Pues yo quiero agradecerle a las 3 que estén con nosotras y nosotros el día de hoy aquí en Género y Política. Como bien habíamos comentado anteriormente, vamos a hablar específicamente de cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los derechos que tenemos todas las mujeres a la salud. Es un derecho que está, como todos sabemos, consagrado en la Constitución, que tenemos por el simple hecho de ser mexicanas, de ser ciudadanas en México, tenemos ese derecho. Pero yo quiero preguntarles y que partamos de ahí. ¿Estaba preparado México, el gobierno estaba preparado para asumir y respetar y dar garantía de que las mujeres podamos gozar este derecho a la salud con todo esto de la pandemia? Y por segunda pregunta quiero dejarles si ha actuado de manera correcta ante el manejo de esta misma pandemia. Vamos a comenzar, si les parece bien, con Vania. Dame por favor tus opiniones, Vania. ¿Estábamos preparados para esto? Muchas gracias, Gaby. Pues yo creo que ningún gobierno de ningún país estaba preparado para enfrentar una pandemia como lo es el COVID. Es un virus que en sus dimensiones nos tomó por sorpresa. Teníamos algunos datos estadísticos que nos decían aproximadamente qué tanto iba a afectar a la población, qué eran lo que se podía esperar. Teníamos modelos estadísticos que nos permitían apreciar o tener un panorama de qué tanto iba a afectar, pero nunca se midió esta parte de la respuesta social, ¿no? Los modelos estadísticos obedecen básicamente en cuanto al comportamiento del virus, a cuestiones ambientales, a cuestiones a lo mejor económicas, pero nunca prevén el comportamiento de la sociedad. Aquí tenemos a la doctora que podrá explicarnos muchísimo mejor este punto,
pero creo que si algo ha sido determinante, además de las acciones que ha implementado el gobierno, es la respuesta social que en los diferentes países se ha tenido respecto a esta pandemia. Y en el caso preciso de México, tenemos que señalar mucho y hacer destacar que la respuesta social ha contribuido determinantemente a que no logremos avanzar en mejoras y que el punto o el pico máximo de contagio siga avanzando cada vez más, ¿no? No logramos aplanar la curva y esto no solo obedece a la falta de la reacción oportuna de las autoridades, sino también a la falta de compromiso social que hay en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, creo que sí, no, en efecto, el gobierno no estaba preparado. Como bien platicábamos en sesiones anteriores, el sistema de salud en México, a diferencia de otros países, siempre ha estado colapsado y a lo mejor ese es nuestro secreto, ¿no? Bien o mal visto, el personal de salud, estamos acostumbrados a trabajar mucho con lo poco que tenemos, ¿no? O sea, esto no es de hoy, no es de este gobierno, no es de este sexenio. Por años, años y años, el personal de salud ha hecho maravillas con lo poco que tiene. Está acostumbrado a la sobrecarga, sin que se entienda que esto es bueno, ¿eh? O sea, el personal trabaja además con limitación de insumos, con sobrecarga de trabajo, atendiendo a más personas, de los que son capaces de atender para brindarles una adecuada atención. Si bien es cierto que una enfermera igual puede atender a 8 que a 30, no les va a brindar la misma calidad de atención, lo mismo el médico, ¿no? Entonces, los sistemas de salud siempre han estado colapsados. Durante la pandemia de COVID no fue la excepción. Salió a relucir la carencia y el apremio que tenemos de que se mejoren los servicios de salud, de que realmente se nos provea de insumos adecuados, de buena calidad y suficiencia, ¿no? Y que el personal que tenemos especializado en ciertas áreas, como es una terapia intensiva, pues es insuficiente, ¿no? Ahorita tenemos a ginecólogos, a traumatólogos, a hematólogos, enfermeras que son especialistas en enfermedad renal, en atención de pacientes con enfermedad renal, con cáncer, en la primera línea. ¿Por qué? Porque nuestros intensivistas ya están agotados, ya no pueden más, y entonces tenemos que entrar otros profesionales que no estamos capacitados para ello a hacer frente. Y cuando digo no estamos capacitados es porque no somos especialistas en la materia. Nos hemos especializado en otros tipos de atención y aún así hemos tenido que entrar a la batalla en la primera línea. Eso Fíjate es, que ahorita que pues, mi estás punto de vista al respecto, Gaby. Perdón, sí, muchas gracias, Vania. Ahorita que estás comentando justamente esto de que han tenido que enfrentar posiciones a las que no estaban preparadas, yo quisiera preguntarles justamente ahí, ¿qué falló en este proceso de reconversión en los hospitales? Porque como bien dicen, pues hay enfermedades que no dejaron de existir. Somos un país que tiene problemas gravísimos de obesidad, de diabetes. Las mujeres con la cuestión ginecobstetra también padecen por ahí mucha insuficiencia, una desatención que, como bien dice Vania, no es de ahorita, es ya de hace tiempo. Pero yo quisiera preguntarte, Frida, ¿qué falló ahí? ¿Qué es lo que no sirvió? ¿Cuál fue el punto en el que no lograron que funcionara esta idea que parecía buena, pero no funcionó? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que expuso Vania y que además lo comenta de una manera maravillosa, pero creo que también hizo falta una reacción oportuna de parte del gobierno. El tema de COVID se supo desde diciembre, desde mediados de diciembre. Yo recuerdo que en febrero su servidora presentó un punto de acuerdo para tomar medidas preventivas al respecto, para tener información, y es fecha que la Comisión de Salud no ha sesionado ni una sola vez en Cámara de Diputados para trabajar sobre estos temas. Se adecuaron medidas en el Congreso para que las comisiones pudieran llegar a acuerdos mediante reuniones virtuales. Sin embargo, ni una sola vez ha convocado la Comisión de Salud, y me parece que eso habla perfectamente del compromiso que se ha tenido, que ha sido nulo. En México, bueno, quisiera hacer un comentario antes primero. Me parece que es obvio, es casi por sentido común, que un país con mayor población pues está propenso a tener mayores contagios y por lo tanto mayor índice o tasa de mortalidad. Sin embargo, en México hemos triplicado el índice de COVID
Se habla en el mundo de que ha habido un porcentaje de muertes alrededor de 4 o 4.5, en México casi es el 12, y me parece que además de la falta de compromiso de muchos ciudadanos, también está el tema de que no se cuenta con las medidas que se deberían para que las personas se puedan quedar resguardadas en su casa durante esta cuarentena. Y me refiero, por ejemplo, al trabajo informal. Muchas personas se vieron obligadas a salir porque si no salían, pues estaban en riesgo de perder sus empleos, y esto obviamente pues es un sacrificio para la economía de las familias, que les habla de que tal vez no tienen ingresos para mañana si pierden sus empleos. Entonces, me parece que esta pandemia llegó en un momento que nos hace ver, que hace que notemos la importancia de las grandes fallas que hemos tenido en el Estado para garantizar unos ingresos mínimos para solventar las necesidades económicas de la familia por un tiempo pues más o menos estable, al menos para estar resguardado, pero también el tema de salud, que como ya comentaba Vania, pues ha estado colapsado. Y además nos toma en un momento de una transición a lo que era el Seguro Popular con el INSABI. Esto que se aprobó el año pasado y que no nos esperamos a que el INSABI estuviera funcionando correctamente, que ya estuviera corriendo para quitar el Seguro Popular, sino que se elimina el seguro y el INSABI empieza apenas a tomar forma legalmente, pero ya no tienes nada que te garantice la protección de salud para los mexicanos. Y pues también comentarte que el padecimiento que tiene el personal sanitario ha sido desde siempre, y que obviamente esto también habla de una violación a sus derechos laborales, y que pues nos refleja muchas faltas que ha habido en el tema de prestaciones de servicio para las y los mexicanos. Entonces, creo que nos queda mucho campo todavía para analizar, pero por lo pronto quisiera dejar este primer comentario. Muchas gracias, Frida. Yo quisiera escuchar también a la doctora Georgina en este cachito que nos queda del segmento. Doctora Georgina, ¿qué falló en la reconversión? Y preguntarle, si bien las mujeres ya habíamos padecido y venimos padeciendo de esta violencia ginecobstetra, ahorita, en estos momentos, ¿hay suficiente atención ginecobstetra hacia las mujeres? No la hay, porque pareciera que ahorita todo es COVID, y las demás enfermedades ya no existen. En la parte que nos toca a las mujeres en ginecobstetra, pues no sabemos en qué situación está, pero ¿qué opina usted al respecto? Bueno, en principio señalar que prácticamente llevamos 40 años con una política neoliberal que ha desmantelado las instituciones de salud, ¿no? Entonces, tú hace rato decías que falló, no, yo diría que ha estado fallando, ¿no? Es algo que sigue fallando sistemáticamente. Lo que tenemos es este desmantelamiento, vemos un sindicato de la salud realmente rebasado totalmente, ¿no? Sin capacidad de promover que haya mejores condiciones laborales para todas las personas que ahorita están allí en los hospitales, por lo mínimo pedir que tengan los insumos para que se protejan y no se contagien, ¿no? Entonces, eso no lo estamos viendo. La salud hay que considerar que es un derecho humano, ¿no? Y entonces esta ha estado realmente pues muy entredicha en esta pandemia. Respecto a lo que tú preguntabas, respecto a lo que está sucediendo con las mujeres, pues hay como varias vertientes. O sea, por un lado hay que considerar que algunos estudios ya están arrojando, por ejemplo, que en cuanto a las mujeres que están embarazadas y que tienen COVID, pueden transmitir esta enfermedad al bebé, y entonces se tienen que tomar medidas al respecto. Pero por otro lado, también ya teníamos aquí en México índices de cómo es que se tiene que atender el cáncer de mama, o sea, cuántas mujeres ahorita estamos dejando de ir a hacernos una mastografía, todas las cuestiones de prevención. ¿Por qué? Porque esto es como muy difuso, ¿no? O sea, no sabes cuáles hospitales son COVID, en cuáles hospitales puedes ir a parir, a tener a tus bebés. Entonces, realmente ahorita estamos como en un campo minado las mujeres realmente, ¿no? Entonces, algo se tiene
qué hacer. Por otro lado, se estaba señalando que algunas instituciones privadas iban a atender a las mujeres que iban a tener hijos en este momento de su vida y de pronto les dicen, no, esto no va por ahí, tienes que investigar a ver qué hospital te recibe. Entonces, bueno, y si a esto le sumas, ¿no? También todo la cuestión de salud sexual y reproductiva, que por supuesto aquí la experta en ello será Vania, pues cuántas mujeres están en este momento sin acceso a anticonceptivos o sin acceso a un aborto seguro. Entonces, realmente las vertientes son como desde varios lugares y específicamente, sobre todo que todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva recae sobre las mujeres, somos las que estamos principalmente afectadas. Así es, yo creo que como dice Frida, hay todavía muchos puntos que tocar, la doctora Georgina coincide y Vania también, así que ¿qué les parece si podemos ir a un corte? Todavía tenemos bastante programa para seguir discutiendo al respecto. ¿Qué políticas públicas serían urgentes para poder garantizarle a las mujeres ese goce pleno de nuestro derecho a la salud? Habremos de platicar al respecto en los siguientes segmentos. Por lo mientras yo los dejo con este corte. Vamos a escuchar qué opina también la ciudadanía, las mujeres que tienen o están viviendo una experiencia justo en este momento. Vamos a escucharlas. No se vayan, por favor, compartan el programa, coméntenlo y sobre todo lo más importante, no se vayan, por favor. Esto es Género y Política, yo soy Gaby, ahorita regresamos. Estoy enferma de mi riñón, me dan unos dolores muy fuertes y pues he ido a farmacias de similares y me han tratado, pero pues también ahí el costo de las consultas subieron. No te regalan el medicamento lógico como en el sector salud y pues tenemos que gastar en consulta y en medicamento. Ahora ya hablé a los teléfonos que dijeron el presidente y la secretaria, la licenciada Sheinbaum, que pues que iban a tratar los hospitales privados. Yo marqué a Locatel y sí me contestaron después de muchas llamadas, claro, pero me dijeron que sí me podían atender siempre y cuando siguiera el protocolo de ir a un hospital y me dieron dos opciones, el Hospital Juárez y el Hospital Rubén Leñero, el cual yo tenía que ir a consulta y de ahí me determinaban si realmente era una urgencia la que yo tenía que tener y ellos me mandaban al hospital privado. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo asisto a cualquiera de esos dos hospitales, pues el riesgo es de que yo me contagie del COVID y pues ya no sería tanto mi problema del riñón, sino pues ya también sería el contagio del COVID-19. Bueno, sí, al principio que empezó todo esto de la contingencia, yo tuve problemas de salud. Yo por facilidad fui con un doctor particular, pero este doctor está atendiendo por videollamadas. Ahorita no hay consultas, pues así personales. Entonces, pues me atendió por videollamada, me mandaron a hacer estudios. Igual los estudios que me hicieron, tuve la facilidad de que me los hicieran en mi domicilio para no tener yo que ir a algún lugar a hacerme los estudios. Y igual ya con los resultados, el doctor los revisó y por videollamada otra vez me volvió a recetar y dio el seguimiento también por videollamada. Y pues eso fue lo que hicimos para evitar ir también como ahorita a un hospital público. Ya estamos de vuelta con todas ustedes aquí en Género y Política. Recuerden que estamos hablando en este bloque sobre los estragos que ha dejado la pandemia de COVID-19 en México hacia las mujeres. Específicamente hoy estamos hablando sobre el derecho a la salud, cómo se ha visto afectado a raíz de la pandemia. Hace una semana más o menos el reporte era de que había aproximadamente 300,000 contagios, poco más de 35,000 muertes, pero aunque nosotras no tenemos aquí el informe del doctor Alomía, sí tenemos otro informe que Vania, también nosotras tenemos otros datos, así que yo quisiera pedirle a Vania que nos ayudes con los datos que estábamos platicando en el corte. Vania, a grandes rasgos, adelante.
Hola Gaby, bueno pues les comento, a grandes rasgos nosotros nos dimos a la tarea de comparar diferentes cifras oficiales, todas ellas. Tenemos las estadísticas dadas por el gobierno federal, que esta información se obtiene de la Dirección General de Epidemiología, y nos decían que hasta el día de ayer teníamos un total de 335,000 casos estimados, positivos estimados, sin prueba, sin que se definiera o se confirmara si este contagio era positivo, y los positivos confirmados eran 299,750 casos. En este punto creo que hay una discrepancia notable entre los positivos que se tienen estimados y los que se han logrado confirmar. Y es una de las principales críticas de la OMS hacia el gobierno de la República y de diferentes conocedores de epidemiología de nuestro país. Porque si se tienen tantos sospechosos, no se agiliza la posibilidad de realizar las pruebas para confirmar los casos y hacer aislamientos efectivos. ¿Qué pasaría si en México, como en otros países, se apresurara o se agilizara la aplicación de pruebas? Bueno, pues tendríamos identificados oportunamente aquellos que son portadores del virus y que puedan permanecer aislados. ¿Qué ganamos con esto? Cortar la red de contagio. Entonces, este es como el análisis del primero de los datos que nos da el gobierno federal. Analizando este porcentaje de contagios, las mismas cifras del gobierno federal nos dicen que separándolos por sexo, hay una prevalencia del 45.99% de contagios en mujeres y un 54.1% en hombres. Es decir, los hombres se están contagiando más que las mujeres, pero no hay una gran diferencia entre ellos, ¿no? Tenemos una prevalencia de 45 contra 52. Cuando hablamos de contagio, pero si analizamos la gráfica de defunciones que ustedes pueden ver en sus pantallas, entonces ahí hay un contraste caótico, ¿no? Porque nos duplican el número de defunciones en el caso de los varones. Y aquí estamos hablando que mientras hay una mortalidad de un 65.38% en los hombres, hay un 34.62% en las mujeres. Es decir, los hombres corren mayor riesgo de fallecer o de complicarse en caso de contagiarse de coronavirus. Entonces, este es un primer contraste. Sin embargo, aunque pudiéramos decir que aquí la población más vulnerable son los hombres por el simple hecho, ahora sí, de ser hombres, por su sexo, hay otro dato que nos arroja un estudio publicado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, muy interesante, el cual les recomiendo que le den una revisadita por ahí, donde se hizo una valoración diferenciada por ocupación, ¿no? Se dividió los diferentes sectores, aquellos que son funcionarios públicos, aquellos que son choferes o tienen como empleo, pertenecen al sector informal. Y este análisis, esta gráfica nos dio el siguiente resultado. Si me ayudan a colocarla en pantalla, el subsistema epidemiológico y estadístico de defunciones en el 2020, en este estudio que les comento, nos arroja un dato sumamente importante que dice que el 28.1% de las defunciones ocurridas son representadas por amas de casa, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando que las mujeres no tendríamos prácticamente una predisposición biológica para tener complicaciones de salud por COVID. Si nosotros analizamos que el porcentaje de mortalidad de mujeres es mínimo comparado con la tasa de contagio, ¿no? O es menor comparado con la tasa de contagio. Sin embargo, ¿qué ha puesto a estas mujeres en una situación tal que su riesgo aumenta potencialmente para morir? Bueno, pues el tipo de servicio de salud al que tienen acceso. Al ser amas de casa y no contar con un servicio de salud como es el IMSS o el ISSSTE, como es el caso de los trabajadores del gobierno o trabajadores que pertenecen al sector formal, que en este caso se atenderían en el IMSS, les toca atenderse en los hospitales y clínicas que de la Secretaría de Salud, perdón, que pertenecen a la Secretaría de Salud. Y esto también contrasta con la información de que
justamente el mayor número de defunciones se ha llevado a cabo en este tipo de instituciones, en la Secretaría de Salud, ¿no? Siendo que el IMSS es el mayor proveedor de servicios y únicamente registra el 30% de las defunciones, contrastado con la Secretaría de Salud, que es el proveedor de servicios de salud menor, aún menor que el ISSSTE, ¿no? Y el ISSSTE solo alcanza apenas de ahí del 3%, perdón, del 16%, y el sector privado apenas el 3%. Entonces, esto nos da a entender que sí hay una diferencia abismal entre el tipo de atención que reciben las personas que pertenecen al sector informal, en este caso las amas de casa, y aquellos que pueden pagar un servicio de salud privado, ¿no? No así aquellas mujeres que no tienen un empleo y no gozan de esta autonomía económica que es tan importante para que las mujeres logren acceder a su derecho a la salud de calidad. Detectado entonces que las amas de casa están más propensas, yo quisiera preguntarles entonces, ¿qué tipo de políticas públicas surgirían para atender este problema y erradicarlo, ayudar a subsanarlo y bajar este índice? Yo quisiera escuchar a la doctora Georgina al respecto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, solo para continuar un poquito con lo que nos mencionaba Vania, sí me parece importante también que analicemos la pandemia desde la construcción de las masculinidades, ¿no? Es decir, cómo es que a los hombres se les moldea de tal forma que tienen que ser fuertes, con valentía, no quejarse, y que muchas veces este tipo de situaciones sociales condicionan a que si por alguna razón no están respirando adecuadamente o su salud se está viendo minada, ¿no? Que además es algo que no es solo de este momento, ¿no? Sino ya de tiempo atrás. Si su salud se está viendo comprometida, no acuden a un centro de salud, a una atención. Entonces, eso también lo tenemos que hacer la lectura social y también mencionar, porque digo, sobre todo me interesa seguir estas líneas tan importantes que marcó Vania, el que las mujeres que se dedican a ser amas de casa o las mujeres que son trabajadoras del hogar y que son las que principalmente en este momento se están contagiando, pero además están falleciendo, lo que nos habla es de la falta de acceso a la seguridad social. Es decir, es una pandemia es un virus que nos puede llegar a todas las personas, pero no nos afecta de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones, acumulación de desventajas que están allí presentes y que las tenemos que tomar en consideración. Tú me preguntas respecto a cuál sería la política pública ideal para salir adelante de esta pandemia. Yo primero que nada diría lo que necesitamos es que realmente haya recursos en todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Porque podríamos tener una buena política pública, pero si no hay con qué, pues esto cómo se va a operar. Lo que tenemos es que algunos municipios están desarrollando algo así como buenas prácticas de la salud frente al COVID, y entonces, por ejemplo, lo que instrumentan es tener unos pequeños cercos sanitarios o generar estrategias con los transportistas, en fin, desarrollan una serie de acciones. Pero, por ejemplo, lo que también tenemos es que más o menos en abril salió en los diferentes medios de comunicación que 7 mujeres líderes en el mundo eran las que mejor estaban sorteando la pandemia. Esto es en Dinamarca, en Islandia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega y Taiwán. ¿Y cuál era la estrategia que realmente hacía efectiva, ¿no?, esta atención de la pandemia? En principio, una libre divulgación de la información, de todo lo que tiene que ver sobre la pandemia, pero además, que tienen buenos sistemas de salud, por supuesto, y que además se generan una serie de pruebas gratuitas, y esto es en lo que hemos estado fallando acá en México. De pronto, con todo y que algunas personas, por ejemplo, las personas en la UNAM, si presentas algunos síntomas, pues podemos acceder a un servicio que nos brinda la UNAM para que nos hagan el examen, pero no todas las personas tienen acceso a esto. Pensemos a las personas que se dedican a lo informal. Entonces, pues mucha gente ni siquiera está siendo diagnosticada, o le dicen llama a tal teléfono, pero ya solamente si te estás muriendo, entonces es cuando vamos a ir por ti. Entonces realmente esto está generando, bueno, pues las cifras de
de mortalidad tan alta que estamos mirando acá en México. Súper importante lo que comentaba la doctora Georgina, coincido con ella y creo que en este caso de la información o la noticia que se estuvo moviendo mucho en el mundo sobre las mujeres líderes que lograron contener muy bien esta pandemia, considero que el punto clave fue la prevención, como bien dice la doctora Georgina. Analizábamos a inicios del año pasado, me parece, con la transición que bien comentaba Frida del Seguro Popular al INSABI, que a qué le teníamos que dar prioridad y coincidíamos todos en que México necesita sí o sí voltear los ojos a la prevención. Mientras México siga desarrollando su atención a la salud en un escenario de acción emergente, no vamos a lograr satisfacer las necesidades de salud de la población. Recordemos que México es un país con un índice enorme de obesidad, con un índice enorme de diabetes, de hipertensión, de otro tipo de comorbilidades que se dan principalmente por los malos hábitos. ¿Dónde vamos a atacar eso? En la etapa preventiva. Necesitamos que en México se eduque a la población. Cuando iniciamos esta transmisión, yo les platicaba que me parecía que uno de los factores determinantes para que esto se haya desencadenado tan mal es que la gente no pone de su parte. O sea, nosotros como población no estamos poniendo de nuestra parte lo necesario para evitar contagios. Si bien hay un gran número de la población que no goza de esta independencia económica, que no tiene un sueldo seguro que le permita tener una cuarentena efectiva, también hay que reconocer que hay un gran número de la población que sí tiene esta oportunidad de permanecer en su casa, hacer una cuarentena efectiva y no lo está haciendo, ¿no? Desarrollando un poquito más dónde está el meollo del asunto, qué se tiene que hacer hablando del presupuesto, que pues para empezar habría que tener un presupuesto. Y bueno, pues ahorita lamentablemente en esta pandemia hemos visto que esos temas del presupuesto, híjole, se nos tambalean muy feo. Desde que, vamos a ver una raíz, se le quita el 75% de presupuesto a las dependencias federales. Frida, tú por ahí también debes de tener ese dato. Le afecta a la CONAVIM y entonces dejan sin presupuesto a las alertas de género, por ejemplo, en el Estado de México, que es uno de los estados que tiene el mayor índice. Entonces, pues si estamos viendo que los presupuestos se están afectando de esa manera, ¿qué podemos esperar para tener un presupuesto de salud que justamente nos ayude a activar estas políticas públicas y solucionar estos temas, Frida? Bueno, sí, me parece que un punto muy importante es el tema de la prevención. Lamentablemente la pandemia nos toma a México pues de manera muy sorpresiva, con malos servicios de salud, pero no nada más eso, sino que ahora que ya estamos enfrentando todas esas problemáticas, todavía no se hace nada para tratar de contrarrestar el camino que estamos tomando, la ruta que estamos tomando, y no se está haciendo nada tampoco para pensar en los efectos que va a tener la pandemia, por ejemplo, una crisis económica. Me parece que una de las propuestas que se tiene que rescatar ya con urgencia para ayer es el tema de un ingreso mínimo vital, que ha sido propuesta de varios partidos, de varios grupos parlamentarios, de prácticamente de todos los grupos parlamentarios de Cámara de Diputados, al menos. Y esto tiene que ver con que todas las personas deben de tener derecho y acceso a un ingreso básico, a un piso mínimo igualitario para todas y todos, que permita la subsistencia ante una crisis sanitaria como la que pasamos, pero también ante una crisis económica. Este ingreso mínimo vital sería una reforma al artículo 4 constitucional, porque sería un nuevo derecho, pero también se propone una ley respecto a este ingreso para mediar el funcionamiento y el proceso de cómo se va a alcanzar este ingreso, y este sería un apoyo monetario para personas que trabajan de manera formal o informal también. Me parece que esa es una política pública que se tiene que impulsar ya, que se tiene que respaldar y que vamos tarde, repito. Para el próximo año yo no veo manera de que se obtengan los ingresos, de que el Estado tenga los ingresos necesarios para
pues remediar todos los problemas que está causando este tema de la pandemia. Va a haber mucha falta de recaudación del ISR. Más de 10,000 pequeñas, medianas y microempresas han cerrado ya. Y las empresas que se declaren en bancarrota, como lo marca la ley, o que estén en quiebra, ya no ya no se les tiene que recaudar ISR. Entonces, el Estado va a sufrir una pérdida de ingresos. La política que tenemos ahorita es de apoyos, de programas que en lo personal veo más bien con tintes electoreros, pero si el Estado no tiene recursos, entonces no tiene manera de dar esos apoyos económicos. Me parece que es un momento ahora de invertir para que las familias tengan un recurso básico, mínimo, que permita la subsistencia de las familias, para que el próximo año sea un camino de escalada para la recuperación económica. Pero si no lo hacemos ahora, difícilmente lo vamos a poder hacer después. Se está hablando de 12.5 millones de personas que van a caer en pobreza. De por sí ya somos un país con millones de pobres, con muchas personas que viven al día, y ahora estamos hablando de más pérdida de empleo y por lo tanto pues de menos ingresos económicos para la familia. Entonces me parece que es un buen momento para emplearlo ahorita y para tomarlo como medida preventiva para evitar desenlaces en temas de repercusiones económicas que pudiera haber de no tomarse estas medidas que pudieran subsanar de alguna manera pues las pérdidas de empleo y en consecuencia la pérdida de ingresos de las familias mexicanas. Pues como podemos ver, es un eslabón de problemas que resolver. Justamente decía Frida, muchas empresas y microempresas se fueron a la quiebra, cerraron ya. La cuestión económica también se ha visto bastante afectada en nuestro país, y justo ante esa necesidad de reaperturar la economía, pues tenemos una epidemia que no baja, que no cede, pero sí se está cambiando el semáforo a naranja, y entonces para una percepción la pandemia ya está terminando, pero en realidad no, y los datos dicen otra cosa. Pero ese ser exactamente ese equilibrio entre decidir qué urge más, reactivar la economía para poder justamente subsanar lo que está comentando Frida. De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte, porque ahorita yo las voy a invitar a que tratemos de encontrar una fórmula para esta situación, esta pandemia que estamos pasando las mujeres. Vamos al laboratorio político, por favor, acompáñenme, y ustedes no se vayan, compartan el programa, coméntenlo. Ahorita regresamos. Bienvenidas a nuestro laboratorio político Fórmulas de Empoderamiento. Doctoras, aquí todas nos volvemos doctoras para hacer esta fórmula. Por favor, díganme qué le podemos poner. Yo tengo aquí varios elementos sociales, políticos. Dinero, pues no tengo como que mucho, pero le podríamos poner. Díganme, por favor. Sí, es que ustedes entenderán, ¿verdad? Me agarró la pobreza. La crisis. No me pusieron mucho presupuesto aquí, pero... Díganme qué le ponemos a esta fórmula. Frida, ¿qué le echamos? Pues dinero y presupuesto. Nos va a faltar, pero hay que invertir mira, lo que tengamos. Me pusieron bien poquito. Todo, ponle todo, Gaby. Todo lo que haya. Exprímele bien, porque luego se queda por ahí el presupuesto escondido. Se me hace que está el camarógrafo. Nos guachicoleó el presupuesto, ¿eh? O sea, a mí se me hace que sí, porque, mira, bien poquito de este presupuesto. ¿Qué más? Ponle planeación y quita la improvisación. Ok. Excelente. Yo creo que es esta de aquí. Vamos a poner toda también. Sí, planeación, por favor. Planeación. Muy bien. Esta la tenemos por acá. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos poner? Yo creo que necesita mucho seguimiento y evaluación. Ah, caray. Esa política pública, si no se sigue, no se evalúa, no vamos a ver si realmente está siendo efectiva como queremos. Ok. Muy bien. Es indispensable que tenga perspectiva de género. Por supuesto.
Claro, de esa yo creo, bueno, ahorita se la ponemos al final, la perspectiva de género, acuérdense, ese es nuestro elemento clave. El toque final. El toque final. Muy bien. Frida, ¿qué más le ponemos? Yo creo que hace falta una buena dosis de voluntad política. Híjole, no, pues vamos a echarle todo. Es una muy buena dosis, que tampoco me pusieron mucha por aquí, pero... Anda escasa últimamente. Anda escasa, es lo que te iba a decir, esa no sabemos dónde conseguirla, la verdad. Pero bueno, hacemos lo que podemos aquí. Ya se la pusimos. Yo le voy a agregar también responsabilidad de todas y todos los ciudadanos. Responsabilidad, seamos más Responsabilidad responsables. social. Claro, me parece que es esta. Vamos a echar. Ok. ¿Qué más se les ocurre? Ya sabemos, aquí tenemos la clave. Yo creo que más que responsabilidad es corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Perfecto. Bátele para que cambie a corresponsabilidad. Vamos a cambiarle. Y otros datos. Claro, otros datos. Exactamente. Muy bien, esto ya está quedando. Vamos a ponerle. Ahí está. Cambiamos a corresponsabilidad. Y si les parece, ya se va viendo bien, ¿eh? Sí, está quedando bien. Vamos a ponerle, ¿les parece? El toque que nos dijo la doctora Georgina, la perspectiva de género, el enfoque de género. ¿Algo más que le quieran poner? Y ya que estás por ahí, yo creo que sí, le echas una pizquita por ahí de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que se ejerzan adecuadamente esos recursos, pues no viene mal. No, yo creo que hay que ponerle todo ahí también. Una vacuna anticorrupción para que no nos salgan con que no había dinero, pero sí. Muy bien. No, yo creo que sí va a haber bastante, pues. Digo, con lo que se ha obtenido de la batalla contra la corrupción, lo que se redujo de la presupuesto austeridad. a salud, a investigación, educación. Los recortes de los presupuestos. El recorte presupuestal. Yo creo que sí va a haber. No hay que dejar de lado que también los trabajadores del gobierno están haciendo su aportación voluntariamente obligada, entonces pues ahí también debe haber otro poquito, ¿no? Así es, yo estoy preparando los demás elementos para que no nos quedemos sin fórmulas. Y yo creo que le vamos a poner ya el toque final de el enfoque de género. Perspectiva de género. Perspectiva de género. Vamos a ponerle mucha así para que salga bien, que sobre y no que falte, como yo digo. Y listo. Miren, funcionó. Está funcionando. Se quedó muy bien, Gaby. Muy bien, pues nos quedó, Frida. Se le nota el power a esa fórmula, muy dorada, muy bien. Felicidades, Muy bien. doctora Gaby. Como el sol, dorada como el sol. Felicidades, doctoras, gracias, porque sin su ayuda yo hubiera explotado aquí como en el programa pasado, si se acuerdan, volamos, pero el intento se hace aquí en el Laboratorio Político, Fórmulas de Empoderamiento. Pues ya tenemos esta fórmula que le vamos a tener que pasar a muchas personas para que la lleven a cabo y la empleen y la hagan posible. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que le puedes dar varias botellitas a Frida para que se las lleve a la próxima. Sí, Frida, todo tuyo voy a laboratorio, estar repartiendo con uno de esos de las iglesias donde te rocían con agua bendita, pues ahora va a ser con esta fórmula. Aquí la vamos a llegar por paquetería, Frida. Toda sí, tuya. por favor. Tenemos servicio a domicilio ahí por si ocupan en la Cámara de Diputados, también podemos ir, ¿eh? Yo creo que sí va a hacer falta, porque luego hay muchos faltistas. Perfecto. Pues muchas gracias a las doctoras y gracias a ustedes. Vamos a continuar con el programa. Pues sí, ha sido un poco de que sí no puedo ir a la consulta, de las medicinas, que sí hay que salirlas a comprar,
Entonces, pues sí ha afectado un poco todo esto. ¿Le han cambiado? Bueno, pues la verdad ha sido un poco complicado. De por sí ya era un poco complicado para mí tener un acceso a la salud, ya que no cuento con ningún servicio médico. No tengo ISSSTE o no tengo seguro, entonces pensando en que pudiera tener alguna enfermedad antes del COVID, que requiriera alguna hospitalización, pues es complicado, ¿no? Porque hay que tratar de ahorrar, generar un colchoncito para poder tener para alguna eventualidad. Sin embargo, ahora con la cuestión del COVID, ha sido un poco más difícil. Ha sido un poco más difícil porque la cuestión de no tener empleo o de tener solo medio tiempo, en el caso de mi marido, que es el que trabaja solo medio tiempo, eso nos ha menguado en la cuestión económica. Y eso también pues repercute no solo en la cuestión de alimentación, sino también en la cuestión de la salud. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes en Género y Política. Lamentablemente, pues ya en este segmento que es el último del día de hoy, pero recuerden que todos los martes a las 7 de la noche ustedes pueden estar en el Facebook, se meten al Facebook, Género y Política, le dan like por favor y les van a estar llegando las notificaciones de nuestros programas para que no se los pierdan. De igual manera, si no lo pudieron ver, pues van a YouTube, le ponen Género y Política y ahí van a estar y todos los programas que Género y Política ha producido para todas y todos ustedes, para que lo vean en el momento en el que ustedes tengan tiempo, pero por favor, véanlo, mujeres, es muy importante que participemos en la vida política, económica y social de nuestro país, de verdad es muy importante que le entremos entre todas y todos. Y bueno, pues el día de hoy, como ustedes saben, estábamos hablando sobre cómo ha afectado esta pandemia nuestro derecho a la salud. En el segmento anterior comenzábamos a platicar justamente acerca de esto, de la economía que tiene que reactivarse para poder generar una recaudación y esto permita a su vez tener un presupuesto pues que permita tener políticas públicas aplicables para las mujeres que están en una situación vulnerable, pero pues está esta disyuntiva ante una curva que pues baja o no y que ya no tenemos una información muy concreta, pero que sí vemos que lo que aumenta son los casos de contagio, pues hay un semáforo que dice todo lo contrario y pues yo quisiera preguntarles, escuchar, doctora Georgina, ¿usted cómo ve esta situación de los semáforos? Sí, no, ¿qué es más importante? ¿Qué urge? ¿Qué tenemos que priorizar? Pues como toda la gente me siento muy preocupada por la situación, pensando, como bien lo mencionaba de forma muy atinada la diputada Frida, respecto a lo que va a implicar en la recaudación y si también pensamos cómo el sostén de la economía en México prácticamente lo dan las micro y pequeñas empresas y que son las que están más afectadas en este momento, estás como en una disyuntiva, ¿no? Es decir, si esto tú platicas con la gente y te platican de despidos. En la escuela de mi hija despidieron prácticamente la mitad de las profesoras. Realmente la gente te habla de esto, ¿no? Entonces, esto sumado a la precarización laboral que de por sí ya teníamos, la verdad es que está el panorama terrible. Por ejemplo, en India, en estos días dijeron, vamos a regresar nuevamente al confinamiento, es que no va a ser posible sostener el sistema de salud si la gente se sigue contagiando. Entonces, lo que aquí tenemos es un semáforo que veía los memes y sí son como que dan risa, de cuando los policías le van moviendo, ¿no? A los semáforos, al color que ellos quieren, dependiendo si quieren que pasen los coches o no. Y entonces esperemos que las autoridades se tomen mucho más en serio esta situación, porque pues aquí está en riesgo la vida de mucha gente, pero también está en riesgo los ingresos de muchas personas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque a veces romantizamos la cuarentena y se piensa que la gente está viendo películas o que está en casa conviviendo aprendiendo con los hijos. A cocinar. Y esto no va por ahí, no es así, exacto, ¿no? Hoy voy a hacer la receta del día, no. Algunas personas tenemos mucho más las jornadas de trabajo más largas, tenemos el cuidado cuando tenemos hijas e hijos pequeñitos, como mencionábamos en el corte, tenemos que a veces enseñarles a leer, enseñarles a sumar, se nos
aumentan las jornadas y algunas personas afortunadamente sí tenemos un ingreso fijo en este momento, pero no sabemos si esto va a suceder el día de mañana. Entonces, alguna estrategia, esto del ingreso vital a mí me parece una estrategia interesante, ojalá logre prosperar. Y bueno, pues como este es el último bloque, yo ya solamente quisiera cerrar pues con alguna reflexión de un sociólogo que se llama Boaventura de Sousa Santos, y él lo que nos está hablando es respecto a que en sí la palabra pandemia etimológicamente implica reunión del pueblo, ¿no? Demostrar la reunión del pueblo. Y lo que él realmente nos propone, y yo suscribo sus palabras, es que que construyamos una solidaridad, que imaginemos el planeta como un hogar común en la que la naturaleza es nuestra madre y la tenemos que amar y respetar. Él tiene un libro que está de acceso libre que se llama La cruel pedagogía del virus, y hace mucho estas reflexiones de cómo el neoliberalismo y cómo es que hemos llegado aquí y cómo la falta del respeto al medio ambiente es la que nos está llevando a este tipo de pandemias, y que si bien ahorita es una, si no respetamos el día de mañana va a ser otra. Y date cuenta, ¿no? Estábamos como recluidos y mejoraron un poquito las condiciones del ambiente, pero ahorita que estamos regresando a las calles es impresionante ver cómo ves cubrebocas tirados, guantes que te están protegiendo del virus tirados en la calle, tapando coladeras. De verdad, parece que no estamos aprendiendo nada. Es por eso que él dice la cruel pedagogía del virus, y yo lo suscribo totalmente. Y yo junto con usted, doctora, también lo suscribo, porque creo que a más de todo lo que platicamos en estos programas, en una cuestión de presupuesto, una cuestión política, una cuestión de estructura en los hospitales, pues bueno, también hay una parte muy importante que radica en todas y todos nosotros, que es justamente pues poner ese granito de arena, porque pues pudiera ser que hubiera todos los servicios, todo el presupuesto del mundo, pero si no cambiamos también nosotros y nosotras esa actitud que tengamos, de cómo podamos, ¿no? De decir, pues tengo mi cubrebocas y no me alcanza por otro, pues lo lavo y me cuido y cuido a los demás al momento de cuidarme. Eso es muy cierto, yo también suscribo. Pues es el último segmento, por favor, Vania, yo te pediría también que me regales tu conclusión, me regales tu opinión acerca de esta reactivación o no de la economía frente al semáforo. Pues, ¿Quién sabe qué muchas color? gracias, Gaby. Ha sido un placer, como siempre, compartir el escenario con ustedes. Bueno, en esta ocasión, este escenario virtual, muy coqueto el set. Y bueno, voy a retomar forzosamente a la doctora Georgina. Creo que tiene toda la razón del mundo, y la clave, pienso yo, para todo es la corresponsabilidad. Se nos ha olvidado que somos seres que vivimos con otros seres en el mismo globo terráqueo. No somos ni la única especie, ni la única persona en ese globo terráqueo, y nuestras acciones repercuten sí o sí al otro, ¿no? Entonces, muchos dirán, pues yo no uso cubrebocas porque yo no creo, pues yo no dejo de hacer fiestas porque esto es invento del gobierno, pues yo no me dejo tomar la temperatura porque pues a mí no me gusta, a mí me ahoga el cubrebocas, a mí no me gustan los guantes, por cierto, por favor no los usen, no son necesarios, solo el cubrebocas. Yo tiro la basura porque me da igual, pero no estamos afectándonos solo a nosotros, no somos individuos perdidos en el globo terráqueo, somos personas que convivimos con otras personas y que compartimos este entorno. Y entonces, las acciones que yo tenga van a repercutir indiscutiblemente a Frida, a Georgina, a Gaby, a Juan, a Pedro, a todos, ¿no? Impactan directamente en nuestras personas más cercanas, que son nuestra familia, después en nuestra comunidad y a una nación entera. Entonces, estamos en el punto que estamos de la pandemia por toda la gente que ha sido irresponsable con el cuidado. Llegamos a esta situación de emergencia de salud por toda la irresponsabilidad que personalmente hemos generado en nuestro cuidado personal. Somos obesos, diabéticos y hipertensos porque lo hemos permitido nosotros también. O sea, hay que aceptar como mexicanos la parte de responsabilidad que nos corresponde, y entonces también voltear a ver que estas políticas públicas, decíamos en el corte, se encaminen nuevamente a la prevención, ¿no? No podemos seguir actuando de manera emergente, tratando de apagar incendios que nos rebasan. No estamos preparados, no tenemos los recursos,
no tenemos el suficiente personal médico que además está muriendo. Quiero aprovechar este corte para decir gracias infinitas a todos los colegas que están arriesgando día a día su vida, a pesar de no ser remunerados como merecen, ¿no? Ni reconocidos, ni respetados. De verdad se necesita muchísimo temple para estar en la primera línea. Habemos profesionales de la salud que decidimos irnos por otro lado en nuestro ejercicio de la profesión, y quienes están ahí haciéndole frente a esta pandemia, de verdad, todo mi reconocimiento. Y creo que, pues, ya por último, apelo a esta parte. Necesitamos la responsabilidad social, necesitamos sumarla con políticas públicas que permitan que las personas puedan hacer cuarentenas efectivas o aislamientos efectivos y subsistir, porque yo creo que ya no vamos a vivir como antes, ¿no? Aunque queramos, ¿no? Es necesario hacer un cambio general a todo este chip que teníamos, y pues si se logra aprobar, que esperemos así lo sea, este ingreso único, mi llamado a la población que logre gozar de él es utilicémoslo, efectivamente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que los apoyos sociales se ven malgastados en cosas que no son necesarias? Entonces, si logramos que esto se haga, seamos responsables como población con los logros que vamos teniendo en el camino. Completamente de acuerdo contigo, Vania, y yo creo que también desde Género y Política nos sumamos a ese reconocimiento a todas y todos los trabajadores de la salud, porque son, como dice bien Vania, los que están en la primera línea, los que están haciendo frente justamente ahí, que están arriesgando, pues no nada más su salud, también la integridad de sus familias, porque esa violencia que de pronto también sufren, híjole, es increíble que no nada más baste con que arriesguen su vida y la de su familia, sino también su integridad, porque pues son agredidos, y lamentablemente esto tiene que parar, porque es un hecho que no puede seguir sucediendo. Tenemos todos que ser responsables también en esa parte de apoyar, de ser solidarios y de ser más humanos. Definitivamente vamos a cambiar de vida, ojalá que sea para bien y que los hábitos también nos cambien y que cambien en muchos sentidos. Frida, por favor, ¿qué más quieres agregar? ¿Tus conclusiones? Sí, muchas gracias, Gaby. Bueno, pues yo no podría estar más de acuerdo con Vania, con la doctora Georgina. Solamente agregaría un punto que me parece que no tocamos, que es el tema de la inseguridad. Ahora, en estos temas, en esta temporada del resguardo en nuestros hogares, pues vimos que la violencia contra las mujeres se disparó. Hubo más agresiones físicas, no digamos ya psicológicas, feminicidios también. Y la pregunta que tú me hacías, Gaby, en el segmento anterior respecto al recorte para la alerta de violencia de género, que justamente fue a los estados con más índices de feminicidio, en Ciudad de México, en Jalisco, Veracruz, Zacatecas. Me parece que a la par de que necesitamos medidas para... Te voy a interrumpir tantito más para hacer la aclaración de, efectivamente es un tema muy importante que sí se toca en Género y Política, que va a haber un programa próximo que estamos tratando de focalizar las atenciones de los programas, pero es muy importante lo que estás mencionando, así que por favor escuchen a Frida y no se pierdan el programa donde vamos a hablar justamente de ese tipo de repercusión que ha tenido la pandemia de COVID. Frida, ahora sí, adelante, todo tuyo el programa. Sí, gracias. Y me parece que a la par de que se toman medidas para evitar los agravantes que pudiera tener una crisis económica, para tratar de darle solución a la crisis sanitaria por la que atravesamos, también tenemos que trabajar en la crisis que tenemos de seguridad. Si hay más despidos, si hay más desempleo, si hay menos ingresos para la familia, se va a disparar la ola de crímenes y de personas que participen en actos delictivos. Los principales afectados por despidos son los jóvenes, no digamos ya las mujeres jóvenes, las mujeres que son madres de familia, las mujeres que están embarazadas. Entonces, me parece que también tenemos que tomar políticas que funcionen respecto a la facilitación para la presentación de denuncias, a la identificación de abusos en el hogar,
Y bueno, también obviamente a tomar pues acciones que faciliten la pedagogía ahora con este tema de aulas y de clases virtuales. Son muchas las acciones que debemos de tomar. Lamentablemente ya vamos muy tarde. Como mencionaba al principio, me parece que hay falta de compromiso de gobierno federal. Lo digo porque pues la Comisión de Salud nunca sesionó, se pudieron tomar muchos acuerdos, se pudieron dar facilidades a muchos temas y nunca hubo una sola reunión. En el Congreso vamos a tener sesiones en las próximas semanas respecto a los consejeros del INE, que es una situación que también tenemos que cumplir con ciertas fechas. Sin embargo, así como hubo prisa para aprobar leyes relacionadas con TEMEC y ahora también como hay prisa para aprobar la selección de consejeros para el INE, me parece que el ingreso mínimo vital no puede ser la excepción. De hecho, debió de haberse sesionado con muchísimo tiempo de antelación y necesitamos una reestructuración completa del presupuesto. El presupuesto que se aprobó el año pasado ya no funciona para el ejercicio de este año. Tenemos menos recaudación. En enero hubo un subejercicio en salud del 57.7%. ¿Por qué? No lo sabemos, debieron de haber tomado las medidas ahí fue cuando debió de haberse comprado equipo de protección personal para el personal sanitario, los ventiladores, etcétera. Pero ahora necesitamos un nuevo presupuesto que funcione, que se adecue a las nuevas necesidades y a la nueva realidad que estamos enfrentando. Y pues cerraría con el tema de la responsabilidad social que todos tenemos. Es verdad que muchas personas tuvieron que salir a las calles en esta cuarentena porque el trabajo los obligaba, pero también hubo mucha irresponsabilidad en el tema de organización pues de eventos, de reuniones, que era absolutamente innecesaria. Yo cerraría con eso y también expresando mi gratitud, mi reconocimiento y mi admiración completa a quienes estuvieron y siguen trabajando en la primera línea de batalla, sobre todo porque no se les dieron armas. Prácticamente van a la guerra sin armas, sin equipo, sin material de cuidado y arriesgando pues sus vidas y también las de su familia. Entonces, trabajemos para el reconocimiento de los derechos laborales y de los derechos humanos del personal sanitario. Y bueno, pues yo cerraría con eso, Gaby, porque si no me aviento otra hora. Se nos va siempre el tiempo. Lamentablemente, pues quisiéramos estar hablando todo el día porque son temas que, como bien dice Frida, nos faltó tocar aquel, pues por eso es que hemos hecho estos bloques para dedicarle un programa a cada tema, porque aún así no nos alcanza el tiempo, como lo pueden ver todas y todos ustedes, pues ya se nos acabó el programa y todavía faltaría mucho por analizar. Frida mencionaba algo también importante, la educación, hay que abonar mucho a ello. Yo me acuerdo cuando la reconversión que se hizo ahora con las televisiones, que te cambiaban tu tele por una pantalla más padre, pues qué bueno que lo hiciéramos ahora mejor con las computadoras, que pudiéramos proveer a las familias que no tienen este acceso. En fin, hay muchísimas ideas, muchísimas propuestas que pudieran funcionar como políticas públicas, que pudieran funcionar para salir todas y todos los mexicanos adelante, porque lo sabemos hacer, porque lo hemos hecho, porque hemos enfrentado crisis y hemos podido salir adelante poco a poco. Falta mucho, como dice Frida, llegamos tarde en muchas cosas, en muchas cuestiones llegamos tarde, pero yo tengo fe en que todavía tenemos tiempo y estamos a tiempo de hacer muchas cosas en la responsabilidad que nos toque a cada uno, a cada una como persona. Hagámoslo, por favor, seamos responsables, seamos solidarios, pensemos no nada más en nosotros, pensemos en todas y en todos, porque como dicen, pues no podemos ser egoístas, tenemos que pensar que lo que yo hago, que el cubrebocas que yo tiro, no nada más se va a quedar ahí, puede afectar a la persona que está trabajando en el camión de basura y que se va a enfermar y que lo va a tocar y que vamos a desencadenar lo que estamos justamente viendo ahorita, un índice de contagios que no cede, que no se detiene y que no nada más es culpa del gobierno, sino también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, como dice Vania. Pues bueno, lamentablemente llegamos ya al final de este programa. A mí no me queda más que agradecerte, Frida, que hayas estado con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Frida. Un gusto siempre saludarte. No, hombre, gracias a ti, Gaby, gracias por la invitación. Y bueno, también les agradezco a ustedes, Vania, Cristina, por estar acá con nosotros y por compartir
todo lo que saben. Yo siempre aprendo muchísimo de estos programas, entonces, pues gracias a ustedes, Gaby. Muchísimas gracias también a Vania por estar con nosotras nuevamente aquí en Género y Política. Gracias, Vania. Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir nuevamente con Frida, un honor conocer y poder colaborar en este espacio con la doctora Georgina. Y a mí solo me resta recordarles a las mujeres que no están solas respecto al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Si bien se ha reducido la capacidad de brindar asesoría o atención ginecológica presencial, habemos muchas profesionales independientes y también muchas asociaciones civiles sin fines de lucro que estamos dispuestas a acompañarlas de mujer a mujer, de forma hermana, de forma sorora, en las dudas que tengan respecto al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y requieren asistencia, apoyo, consejería en una interrupción de un embarazo, en cualquier duda ginecológica, pues las líneas siguen abiertas, son muchas, hagan uso de ellas. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos la próxima. Esperemos que haya una. Claro que sí, y bueno, quien nos está escuchando, pues estuvieron apareciendo las redes sociales de nuestras ponentes, y si no, escríbanos por favor a Género y Política para poder hacer este enlace con Vania, para que, bueno, ahí tienen una opción, hay varias, pero aquí directamente Género y Política ya tienen una con Vania, así que escríbanos por favor. Doctora Georgina, le agradezco mucho su presencia, sus aportaciones tan valiosas para Género y Política. No, muchísimas gracias a ti, Gaby, por la invitación, y a todo el equipo que está detrás de esto, porque bueno, luego no las mencionamos, pero hay un equipo que está apoyando y que está haciendo que esto funcione así de bonito y que tengamos un set tan lindo, ¿no? Y también agradecer mucho el compartir con la diputada Frida y con la licenciada Vania. Ha sido sensacional conocerlas y aprender de ellas, por supuesto. Y bueno, pues un abrazo fuerte a todas las personas que escuchan este programa. Muchísimas gracias, doctora. Y sí, por supuesto, gracias a todo el equipo de producción que, como bien dicen, pues está detrás de todo esto, en el enlace, en el internet, que cómo nos hace sufrir, pero pues salimos adelante, y es gracias a todas y todos los que formamos parte de Género y Política. Así que bueno, pues gracias a ustedes que también son parte de Género y Política, y sin ustedes pues este programa simplemente tampoco funcionaría. Yo soy Gabriela Juárez, es un placer haber estado con todos y todas y todos ustedes. No se olviden de compartirnos, de escribirnos y de darle like, y si no les gusta también se vale, la retroalimentación es buena y es parte de lo que nos hace crecer todos los días. Nos vemos el próximo martes, yo soy Gaby Juárez, hasta la próxima.